7 años después del divorcio, estaba sosteniendo a mi hijo de 4 años cuando, inesperadamente, me encontré con mi exesposo. Me miró codiciosamente a mi hijo y exigió, ¿por qué no me dijiste que estabas embarazada cuando nos divorciamos? Me quedé atónita. ¿Realmente pensaba que habría tenido su hijo después de nuestro divorcio? ¿Qué clase de lógica es esa? Sin pensarlo, le grité al hombre detrás de él, cariño, alguien está intentando robarte a tu hijo. Mi ex dio la vuelta, vio a mi actual esposo y se sorprendió. ¿Cómo puedes ser tú? El día en que el escándalo de Isen salió en las noticias, tenía una prueba de embarazo con 2 líneas rojas. Isen era frío por naturaleza, lento para calentar, un estudiante destacado, y admirado por muchas chicas. Yo también había puesto mucho esfuerzo, con una persistencia que incluso un cerdo no temería al agua hirviendo, y finalmente gané su corazón después de una larga persecución. Tenía mucha fe en él, creyendo que nunca me engañaría. Pero luego, llegó a casa y me lo soltó todo. Ella está embarazada. Vamos a divorciarnos. Su tono seguía siendo frío, como siempre, como si fuera un sabio refinado, haciéndome sentir como una tonta ignorante. ¿Estás bromeando? De repente, me sentí mareada, agradecida de estar sentada, o de lo contrario, podría haberme desmayado. Realmente me engañó. Quería arrojarle la prueba de embarazo en la cara, quería gritar, yo también estoy embarazada, ¿cómo pudiste hacerme esto? Había soñado innumerables veces con tener un hijo y una hija con él, de dar la bienvenida a nuestros hijos, de construir una hermosa familia juntos. Él siempre sonreía y asentía. Pero en el 3er año de nuestro matrimonio, justo cuando llegaba el niño que tanto había anhelado, me golpeó esta cruel inversión. Abrí la boca, pero las palabras se me quedaron atoradas en la garganta. ¿Qué diferencia haría decirle? Mirando al hombre que me dio una familia y luego la destruyó. ¿Podría pretender que nada había pasado? No. Me daba asco, mucho asco. Después de que Isen soltó la bomba del divorcio, temiendo que hiciera una escena, simplemente volvió al trabajo como siempre. Yo, por otro lado, sentía que me estaba volviendo loca. Agarré mi teléfono y comencé a navegar por las noticias. Me di cuenta de golpe, lo hizo a propósito. Dada su personalidad, no había forma de que terminara en una revista de chismes. Desde que asumió el negocio familiar, que apenas se mantenía a flote, Isen se había vuelto excepcionalmente ocupado. Trabajaba hasta tarde en la noche y rara vez venía a casa, pero su carrera finalmente comenzó a mejorar. Entendía su agotamiento, levantándome temprano para preparar sus comidas, preparando suplementos para ayudar con su hígado y su salud. Mirando atrás en los 5 años que pasamos juntos, hubo disputas, pero siempre cedí primero. Mi cuidado y preocupación, tal vez, para él, parecían como si me estuviera degradando. A la noche siguiente, llegó a casa y me encontró preparando la cena. Su sorpresa era evidente. Pero cuando vio mis ojos rojos e hinchados, su expresión mostró un claro que sí. Me senté, tomé un sorbo de la sopa caliente, y le pregunté, ¿puedes decirme por qué me engañaste? A pesar de su apretada agenda, todavía encontró tiempo para una aventura. Isen aflojó su corbata y con un tono lleno de molestia, dijo, no somos compatibles. Nuestro destino ya ha llegado a su fin. Separados de manera amigable, no somos compatibles. La sopa alivió mi garganta, y forcé una sonrisa a través del dolor. Está bien. Divorciémonos. Él me miró, claramente sorprendido, frunciendo ligeramente el ceño. Parecía dudar de que pudiera estar de acuerdo tan fácilmente. Temiendo que me arrepintiera, los papeles del divorcio se tramitaron rápidamente. La casa fue mía, y como el que cometió la falta, me dio una gran suma como compensación. Isen no tenía muchas cosas. Siempre lo había considerado un minimalista. Al mirar las bolsas empacadas por su asistente, me di cuenta de que esta casa solo era un lugar temporal para él. Cuando estábamos juntos, Isen rara vez mostraba sus emociones. Nunca imaginé que me engañaría. No pude evitar preguntarme, ¿qué clase de mujer podría hacerle engañar? Pero me contuve.
Porque las mujeres tontas pelean con otras mujeres, pero las mujeres inteligentes se ocupan de los hombres. Esa mujer era astuta, y quería evitar hacer un escándalo. Después de que él se fue, comencé a empacar. Más tarde ese día, recibí un mensaje de Lily con una foto. Una mujer estaba sujetando el brazo de Isen, su espalda elegante, vestida de manera profesional. ¿Quién es la mujer que está junto a mi hermano? Sabía que estaba tratando de hacerme sentir avergonzada, así que respondí casualmente, felicidades. Te has conseguido una nueva cuñada. Después de enviar el mensaje, borré todos los contactos relacionados con mi ex esposo. Luego, hice una cita en el hospital y arreglé un aborto. En esta ciudad, sin familia cerca, mi mejor amiga vino conmigo a firmar los papeles. Ella conocía toda la historia y estaba furiosa por mí, sosteniendo mi mano, su mano más fría y temblorosa que la mía. Con voz temblorosa, me dijo, Chloe, no tengas miedo. Yo estaré aquí esperando por ti. Si alguien no sabía, podrían haber pensado que ella era la que iba a entrar al quirófano. Yo, sin embargo, le tomé la mano y la tranquilicé, diciéndole que no se preocupara. Era solo un procedimiento menor. Al final, solo sentí algo drenándose de mi cuerpo, acompañado del dolor desgarrador de un corazón roto. Después de que me dieron el alta, mi mejor amiga se mudó conmigo y me cuidó durante un mes. Me preguntó cuáles eran mis planes para el futuro. Sabía que, en esta ciudad de Jiangsu, sería difícil no verme afectada por Isen. Como había decidido dejarlo ir, tenía que ser completo. Dejé mi trabajo, vendí la casa y me fui. Con la ayuda de mi mejor amiga, las cosas se movieron rápido. El día que la casa fue firmada por el comprador, Isen llamó inesperadamente. Pero yo ya había borrado su número, pensando que era un comprador potencial. ¿Vienes a ver la casa? Ya está vendida, soy yo, interrumpió su voz fría. Sorprendida, me di cuenta de que era su número. Había pasado más de un mes desde que hablamos, y no esperaba que me llamara. ¿Qué pasa? ¿Por qué estás vendiendo la casa? Si la quieres comprar, le dije desconfiada, ¿estás planeando comprarla de nuevo para remarcarla? Si no te importa, no hay problema. Isen guardó silencio por un momento. Chloe, si estás vendiendo la casa y dejando tu trabajo, si necesitas dinero, puedes venir a verme. Isen, no hay nada más. Estoy ocupada ahora, solo firmando el contrato de venta de la casa. Colgué de inmediato. Murmuré maldiciones, preguntándome qué le pasaba. Después de que todo estuvo listo con la casa, hice lo último que necesitaba hacer. Fui al centro de atención al cliente y cancelé mi número de teléfono, finalmente despidiéndome de Jiangsu. De vuelta en mi ciudad natal, un remoto pueblo rodeado de montañas verdes y aguas claras, regresé a la casa de mi antigua tía, el lugar donde me había criado. Mi tía había estado esperando en la entrada del pueblo durante mucho tiempo. Cuando me vio, se puso feliz y triste al mismo tiempo, me acercó y me acarició suavemente la cara con sus manos rugosas. Sus palmas estaban cálidas mientras me abrazaba, sujetándome la cintura y regañándome por no haberme cuidado, como me había vuelto tan delgada y demacrada. Me llevó de vuelta a casa y me hizo beber un estofado hecho de una gallina vieja que había criado durante 5 años. Miré a mi tía, antes tan aguda y energética, ahora su cabello se había vuelto considerablemente gris. Las arrugas en su rostro se habían profundizado, y su rostro cansado aún brillaba con la chispa de vida en sus ojos. Sentí una profunda sensación de culpa, mezclada con un sentimiento complicado en mi corazón. En ese entonces, me quedé en Jiangsu por Isen. No volví a casa ni durante las vacaciones de verano ni de invierno, descuidando a mi tía, quien me había criado. Ella nunca se quejó de ello. Un par de días después, su teléfono seguía sonando, eran mis padres llamando. Mi situación familiar era un poco extraña, mis padres valoraban más a los hijos que a las hijas. Cuando era pequeña, querían enviarme lejos, pero mi tía sin hijos me acogió y me crió. En cuanto a mi tío, se divorció de mi tía porque no podía tener hijos, luego se volvió a casar con otra mujer, pero tampoco tuvo hijos con ella. Mi tía nunca me abandonó,
me cuidó con mucho esmero, ahorrando y haciendo sacrificios para enviarme a la escuela. Aunque no estábamos relacionadas por sangre, nuestro vínculo era más cercano que el de madre e hija biológicas. Anhelaba tener una familia sana propia. Pensé erróneamente que Isen era el adecuado. Tal vez la vida rara vez va como se espera, cuanto más quería algo, peor era el resultado. Recibí una llamada de mi madre, su voz afilada de ira. ¿Cuántos años tienes y estás jugando a desaparecer? Habían recibido noticias de mi divorcio. Me acusaron, diciendo que habían planeado que Isen ayudara a enviar a mi hermano menor Leo, 5 años más joven que yo, a la secundaria en Jiangsu. Pero mi divorcio había arruinado su plan para el brillante futuro de Leo. Unos días después, irrumpieron en la casa de mi tía, aplastando con rabia las verduras frescas que ella acababa de recoger del campo. Fueron directamente a por mí. Las cejas fruncidas de mi madre eran tan afiladas que podían aplastar una mosca. Me señaló con el dedo y gritó: «Chloe, ¿quién te dio permiso para divorciarte? Un asunto tan grande y lo hiciste sin consultar a nadie. ¿Tienes agallas? ¿Conseguiste nuestra aprobación? Isen es un yerno de oro, ¿cómo puedes tratar el divorcio como un juego a tu edad?» Mi hermano Leo tenía una expresión severa, incapaz de ocultar su satisfacción, y me sacó la lengua. Mi tía también estaba sorprendida. Me miró, abrió la boca, pero finalmente la cerró. Agarré un puñado de arroz y lo esparcí en el suelo, las gallinas picoteando, mientras ignoraba las palabras de mi madre. Cuando mi madre vio mi indiferencia, su rostro palideció y levantó la voz: «Chloe, ¿cuál es tu actitud? ¿No oíste lo que dije? ¿Quién te enseñó a ser tan grosera? No es de extrañar que Isen no pudiera soportarte y te divorciara». No me molesté, y fue mi padre quien intervino, deteniendo a mi madre. Suspiró y preguntó: «Chloe, ¿qué pasó con Isen?» Terminé de esparcir el arroz, giré la cabeza y le pregunté tranquilamente: «¿Cómo sabes que me divorcié?» Mi padre respondió: «Isen nos llamó. Dijo que no podía localizarte y estaba preocupado por si algo había sucedido, así que preguntó por tu paradero». No pude evitar reír un par de veces. ¿No te lo dijo él? Me engañó, por eso nos divorciamos. Es solo una aventura, idiota. Las palabras de mi madre implicaban que Isen realmente se preocupaba por mí. Parecía que aún sentía algo por mí y se arrepentía, diciendo que si volvía y luchaba por ello, tal vez podríamos volver a casarnos. Seamos realistas, los hombres exitosos engañan, es normal. Lo importante es que tiene dinero. Mientras aún sienta algo por mí, todo podría salvarse. Después de todo, estuve a su lado durante sus 4 años más difíciles. Ahora que él era exitoso, dejarlo parecía una jugada tonta. Mi madre me regañó, mi padre intentó convencerme, y mi hermano me despreciaba. Elogiaron el éxito profesional de Isen, afirmando que su futuro era ilimitado, y me reprendieron por ser tonta, no saber cómo mantener el corazón de un hombre. Frente al exitoso y poderoso Isen, yo me reduje a nada. Mis padres habían comenzado a calcular el valor de Isen. Estaban planeando cómo enviar a Leo a Jiangsu y decían que Isen ya había aceptado. Mi madre miró mi vientre y se burló: «¿Qué has estado haciendo todos estos años? ¿Cómo es que ni siquiera puedes tener un hijo?» Sus palabras tocaron un nervio, y golpeé mi taza sobre la mesa, gritando: «¡Ya basta!». Mis padres me miraron furiosos, indignados por mi ingratitud. Respira hondo. ¿Quieres ir a rogarle para que sea tu hijo? Adelante, pero no me metas a mí en eso. Ni siquiera fui criada por ti, ¿qué derecho tienes a interferir en mis decisiones? Vender a tu hija no es algo de lo que presumir, si tienes agallas, haz que te haga casar con tu hijo. ¿Qué tonterías estás diciendo? Mi madre estaba tan enfurecida que prácticamente temblaba, señalándome con las manos temblorosas y maldiciendo de nuevo. Me maldijo por ser ingrata, por ser insensible, por sus arrepentimientos de haberme tenido, por ser una hija maldita. Miré a mi tía, que parecía triste. Casi dije en voz alta: «No debiste haberme tenido», pero traé las palabras. Me di la vuelta y recogí mi maleta, dejando la casa de mi tía, dejando atrás sus crueles insultos.
Mi madre seguía maldiciendo furiosa, como si quisiera arrancarme la piel y sacar mis huesos. Encontré una posada y justo terminé de registrarme cuando vi un número de teléfono familiar. Giré mi teléfono y lo silencié. Después de ducharme, vi más de 20 llamadas perdidas. Había mensajes pidiéndome que respondiera. Cuando el teléfono sonó nuevamente, respondí, solo para escuchar la respiración profunda de Isen al otro lado. Era como si estuviéramos compitiendo en silencio. Al final, no pude seguir alargando la situación y hablé primero. Isen, lo dijiste tú mismo, ya se acabó. Si vamos a cortar lazos, hagámoslo limpiamente. Pase lo que pase, no me molestes más. Luego colgué y bloqueé su número. No podía entender lo que pensaba Isen. ¿Por qué aún quería contactarme después del divorcio? ¿Estaba tratando de hacerme miserable? Sentía algún tipo de decepción porque no lloré, no armé un escándalo, simplemente corté los lazos limpiamente. Necesitaba que lo maldijera para que él se sintiera mejor. ¡Qué masoquista! Mis padres me llamaron fría de corazón. Así que decidí dejar todo ir. Apagué mi teléfono, solo para tener algo de paz. Ellos se dieron por vencidos, incapaces de soportar las dificultades del campo, y después de 5 días, regresaron a la ciudad. Una vez que se fueron, mi tía vino a buscarme. Después de años de trabajo en el campo, sus piernas ya no eran tan ágiles. Aún tenía que estar pendiente de mi estado de ánimo. Su rostro me rompió el corazón. En cuanto al divorcio, mi tía no preguntó mucho. Me preparó una buena comida y sonrió, diciendo que la vida tenía que seguir adelante. Después de todo, estaba atrapada entre mí y mis padres biológicos, y siempre había sido difícil para ella. Sabía que siempre tuve mi propia mente desde pequeña. Nadie recordaba mi cumpleaños, pero mi tía sí. Cada año me recordaba comer los fideos de longevidad. Siempre se acordaba de darme un gran sobre rojo. Al ver el tazón humeante y fragante de fideos con huevo, sentí calor en el corazón. Una vez pensé que, después de ver las dificultades del mundo, ya no me quedarían lágrimas por derramar. Pero al ver las manos de mi tía, secas como la corteza de un árbol viejo, las lágrimas brotaron de mis ojos. La gente suele descuidar la felicidad que tiene frente a sí, todo por lo que no pueden tener. La familia siempre está cerca, pero yo fui a buscar el amor en lugares lejanos. Sabía que debía devolverle algo a mi tía de alguna manera, y lo único que se me ocurrió fue mostrarle el nuevo mundo. Especialmente llevarla a ver la Gran Muralla, la ciudad prohibida y la ceremonia de izamiento de bandera en la capital. En el pasado, nunca tenía tiempo, pero ahora tenía todo el tiempo del mundo para compartir. La llevaría a ver ciudades modernas, experimentar la milenaria cultura de China y admirar los vastos ríos y montañas. Viajamos durante medio año. Una vez, durante una escala en Shanghái, me encontré inesperadamente con un viejo compañero de la escuela, Ascher. Era bastante famoso en la escuela, el tipo de prodigio genio. En un evento de intercambio escolar, solo tuvimos una breve interacción. En ese entonces, él estaba enfermo pero aún participó en una competencia. Después de que terminó, se desplomó y yo, trabajando tras bambalinas, lo llevé rápidamente al hospital. Más tarde supe que había comenzado su propia empresa en el campo de la tecnología de IA, incluso antes de graduarse. Él me saludó primero. Me sorprendió que me recordara, y me preguntó a dónde íbamos. Qué coincidencia, nuestros caminos son los mismos. Viajemos juntos, dijo con una sonrisa. Le apasionaba la fotografía y ofreció tomar fotos para mi tía y para mí. Para mi sorpresa, no era nada distante. Al contrario, era muy accesible y hacía reír a mi tía. Después de pasar unos días juntos, descubrí que era muy considerado con la gente. Mi tía me sonrió y dijo, «Este joven es realmente algo». Supe lo que quería decir y respondí, «Sí, es bastante impresionante». Como amigo, era excelente, pero algo más, bueno, sabía que eso no era posible. Al observar su manera de hablar, su vestimenta y cómo los demás lo trataban, estaba claro que venía de un entorno distinguido. También era una figura destacada en la escuela.
Era cálido y amable en sus interacciones, un rasgo que le venía de manera natural, una elegancia innata. No tenía nada que ver con sentimientos románticos, y estaba segura de eso. El clima en Jiangnan había estado lluvioso durante días, y el reumatismo de mi tía había empeorado. Salí a comprarle medicina pero no encontré un taxi. Estaba en la puerta cuando lo vi acercarse, entregándome la medicina. Era algo que siempre llevaba consigo, un pequeño botiquín médico para sus frecuentes viajes de negocios. Estaba profundamente agradecida y le ofrecí invitarlo a comer como agradecimiento, preguntándole, ¿a dónde vas ahora? Apoyó su mentón en una mano y me miró con una sonrisa, sus ojos oscuros y profundos, con emociones que no podía comprender del todo. Instintivamente, aparté la mirada. Considerando la salud de mi tía, respondí, no estoy segura. Probablemente me quede aquí un poco más. Una vez que el clima se despeje y hayamos disfrutado lo suficiente, volveremos. Él sonrió, igual que yo. Lo miré, sorprendida. Él sonrió levemente y sus rasgos se suavizaron, como una pintura que se despliega ante mis ojos. Tan diferente del frío e indiferente Isen. Su comportamiento era elegante, y podía integrarse fácilmente en un paisaje montañoso y brumoso, como una escena hermosa en una pintura. Por un momento, casi me deslumbró. Pensé que tal vez estaba usando intencionalmente su encanto para tentarme. Rápidamente descarté ese pensamiento. Solo era mi sensibilidad. Así que mencioné intencionalmente, estoy casada. Asher sonrió y dijo, tu tía me dijo que estás divorciada y ahora soltera. Estaba aún más sorprendida, sin saber cómo responder. Él sonrió de nuevo, ambos estamos solteros. ¿Podríamos emparejarnos y vivir juntos? ¿Qué opinas? Sus palabras hicieron que mi corazón latiera rápidamente, y no podía decir si estaba bromeando o hablando en serio. Él no era el tipo de persona que fuera frívolo, así que, ¿por qué me invitaría así? Asher miró hacia afuera y notó que la lluvia había cesado, luego me invitó a dar un paseo. Asentí distraída, aceptando ir. Caminar junto a un hombre guapo y agradable mejoró mi ánimo. Este era un pueblo antiguo, con puentes arqueados, agua fluyendo y casas pintorescas. Los intrincados tallados de los edificios antiguos adornaban las calles, y cuando cayó la noche, las sombras comenzaron a infiltrarse lentamente, creando una escena serena pero majestuosa. El aire, fresco de la lluvia, era nítido y agradable. Mientras él me explicaba el significado cultural e histórico del lugar, me maravillaba de la profundidad de conocimiento que tenía. Cada objeto, cada vista, cada árbol y cada hoja poseía una belleza simple pero de una complejidad profunda. Justo cuando me perdía en la belleza del lugar, el cielo de repente se oscureció y comenzó a llover intensamente. Sacó un paraguas de su bolso. Cuando regresamos a la posada, la mayor parte de su hombro estaba empapado. Inmediatamente le sugerí que se cambiara. Su cabello ligeramente mojado solo lo hacía ver aún más guapo. Una hora después, volvió a encontrarme, entregándome un termo lleno de té de jengibre caliente. Fue entonces cuando me di cuenta, gustar de alguien era como un paraguas inclinado, una taza de té caliente de jengibre en el frío. Simple, pero profundamente conmovedor. El viaje por Jiangnan aún no había terminado. Asher tenía que regresar a trabajar, pero me dejó su información de contacto. Dijo, siéntete libre de contactarme en cualquier momento, ya sea para algo importante o solo para charlar. Estoy esperando escuchar de ti. Asentí educadamente y sonreí, aceptando. Pero en el fondo, sabía que esta era la última vez que nos veríamos. Nuestras rutas se habían desviado, y nunca regresaría a Jiangzhou, el lugar que albergaba tantos recuerdos dolorosos. De vuelta a casa, mi tía volvió a su rutina habitual. En su tiempo libre, charlaba con los aldeanos, relatando sus viajes e incluso sus experiencias en el extranjero. Sentía que los países extranjeros no podían compararse con su hogar, especialmente cuando se trataba de la comida, la cocina china tenía más variedad. Los vecinos la envidiaban, y ella estaba encantada. A menudo hablaban de mi situación, especialmente el chisme sobre mi matrimonio,
e incluso algunos sugirieron emparejarme con alguien. En esos momentos, mi tía los bloqueaba con una sonrisa: déjala ser, sucederá cuando tenga que suceder. El jefe del pueblo vino a verme sobre algunos problemas culturales rurales. Tuve una idea repentina y decidí quedarme a ayudar a desarrollar mi ciudad natal. Incluso investigué algunos proyectos para el pueblo. Después de investigar un poco en la localidad, decidí enfocarme en el cultivo de hierbas medicinales chinas, especialmente el ajenjo. Lo había estudiado a fondo. El ajenjo tenía muchos usos: se podía comer, usar para baños de pies, como especia e incluso para la moxibustión. Ocupada con mis planes, preparé una propuesta y pedí al jefe del pueblo que la enviara al condado para ver si podía obtener algún apoyo político. Mientras tanto, Lily vino a visitarme. Al verme vestida como una mujer campesina, asumió que estaba viviendo una vida miserable y parecía bastante complacida consigo misma. Se fue con una sonrisa arrogante. Yo solo sonreí y no me molesté en explicar. El proyecto de ajenjo avanzó sin problemas. Conseguí una gran parcela de tierra y comencé a montar el invernadero. El invernadero aún estaba en construcción cuando escuché del jefe del pueblo que el condado estaba tomando un gran interés en el proyecto y había enviado profesionales para ayudar con la siembra. Estaba tan feliz y corrí a encontrarlos. Pero cuando vi quién había llegado, me quedé paralizada en el lugar. El jefe del pueblo me presentó: este es Ascher, un ingeniero senior de IA de Waneng. Él ha sido asignado para ayudarnos con el ecoparque de cultivo de ajenjo. Ascher extendió su mano y sonrió: es bueno verte de nuevo. Abrí la boca, queriendo extender la mano, pero me di cuenta de que mis manos estaban cubiertas de barro. Justo cuando iba a retirarme, él me agarró la mano primero. Su palma estaba cálida. Una corriente de electricidad pareció viajar desde su mano, recorriendo mi corazón, haciendo que mi cuero cabelludo hormigueara. Cuando miré hacia arriba, sus ojos se curvaron ligeramente, una sonrisa suave jugando en sus labios, como si su mirada pudiera durar 1000 años. Instintivamente dejé de respirar, sintiendo como una ola de mareo me envolvía. Ascher, el ingeniero tecnológico de primera, había sido asignado para quedarse en la casa de mi tía por el jefe del pueblo. Sospechaba que lo había hecho a propósito. Mi tía estaba encantada de verlo y cocinaba algo diferente para él todos los días. En privado, me preguntó: ¿por qué no me has contactado últimamente? Cada vez que respondes, parece tan a medias. Sonreí incómoda. Ascher sonrió levemente. Está bien. Si no vienes a mí, yo iré a buscarte. ¿Te gusta eso? Mi rostro y mi corazón ardieron. No sabía cómo responder, así que solo lo miré con furia. Él sonrió aún más, felicitando seriamente mi proyecto de cultivo de ajenjo, diciendo que era interesante. Era la primera vez que veía sus habilidades técnicas. Sus dedos, largos y gráciles como los de un pianista, se movían por el teclado como si estuviera tocando una hermosa melodía. Era increíblemente encantador cuando trabajaba. A veces, usaba su cámara DSLR para capturar mi figura trabajando en el campo, luego hacía álbumes de fotos tanto para mí como para mi tía. Su llegada cambió visiblemente mi vida, como una perfecta mezcla de la vida rural y la tecnología moderna. Me enseñó mucho, incluso mostrándome lo básico de la codificación. Nunca imaginé que me enamoraría de otro hombre. No somos compatibles. Eventualmente te irás. Pero él respondió: mi trabajo requiere que viaje mucho. Pero no importa lo lejos que vaya, todos necesitan un centro. ¿Estarías dispuesta a ser mi centro? Estaba sorprendida y lo miré fijamente. Ya estuve casada. De repente, se acercó más: ¿y qué? Debería darle las gracias a tu exmarido por haberte perdido. Así fue como conseguí mi oportunidad. Dije: podrías encontrar a alguien mejor. La que me gusta es la mejor, dijo, como si viera a través de mis preocupaciones. Suavemente metió un mechón de cabello detrás de mi oreja. Está bien. Te esperaré. No tengo prisa. Nunca me presionó, lo que me hizo sentir tan tranquila. Más tarde, incluso cuando no hablábamos, no había incomodidad entre nosotros.
Me di cuenta de que lentamente y en silencio había pasado a formar parte de mi vida, hasta el punto de que no podía sentirme tranquila sin él a mi lado. Con su ayuda, mi proyecto de cultivo de ajenjo tuvo éxito. Vi de primera mano el poder de su tecnología de IA. El programa que configuró podía monitorear la humedad del aire y la temperatura mediante escaneos infrarrojos, regando y alimentando las plantas con nutrientes cuando era necesario. Rastreaba el crecimiento del ajenjo, enviando alertas si aparecían plagas o enfermedades y dando consejos sobre cómo tratarlas. Esto me ahorró mucho tiempo y esfuerzo, e incluso ayudó al pueblo a desarrollar un centro comercial en línea, para que no tuviéramos que preocuparnos por las ventas post cosecha. Día y noche, me ayudó a mejorar el invernadero, buscando pacientemente información y trabajando conmigo para hacer ajustes. Después de la primera cosecha, hice pasteles de arroz de ajenjo para él. Están realmente deliciosos, dijo, abriendo uno y ofreciéndomelo. Abrí la boca, accidentalmente rozando sus dedos, y noté que su cuerpo se tensó. Sus orejas se pusieron ligeramente rojas. Era raro verlo desconcertado, y no pude evitar reírme. Suspiró y preguntó, ¿cuándo vas a aceptar ser mi novia? Ahora. Se quedó congelado un momento, luego me miró incrédulo, ¿de verdad? Asentí, sonriendo. Con eso, Ascher me abrazó emocionado, susurrándome al oído, esto es genial. Levanté la mano, rodeándolo, sintiendo que nuestros corazones latían al unísono, fuera de ritmo el uno con el otro. Ascher y yo confirmamos nuestra relación, y la persona más feliz era mi tía. Gracias a él, la casa, el techo y los sistemas de agua y electricidad fueron renovados, y se creó un pequeño jardín. Antes, mi tía ya lo consideraba un yerno, pero no se atrevió a apresurarnos, no quería ser demasiado impaciente para ambos. Luego, de alguna manera, mis padres se enteraron y llamaron, furiosos de que comenzara a salir con un trabajador del campo. Estudiaste todos esos años para nada. ¿Quieres terminar en algún lugar pobre y remoto, casándote con un herbolario? ¿Quieres pudrirte en las montañas? Seguía aferrándose a la fantasía de Isen, imponiéndome desesperadamente su propia codicia. Era como si estuviera insinuando que Isen todavía se preocupaba por mí, que había ayudado a mi hermano con su problema de inscripción escolar. Aunque sabía que él tenía una nueva pareja, aún pensaba que podría recuperarlo, creyendo que si me convertía en amante no sería un problema. Sonreí levemente, si te gusta tanto, ¿por qué no envías a Leo a Tailandia a ver si él quiere ser amante? Mi madre estaba tan enfadada que ni siquiera podía hablar. Mi padre dijo, ¿cuándo te volviste tan cruel? Has estado viviendo en el campo tanto tiempo, tu cerebro debe haberse vuelto papilla. Respondí, puedes pretender que nunca fui tu hija ingrata, al fin y al cabo, de todos modos ibas a abandonarme. Aunque ya no sentía nada por ellos, no podían dejar de molestarme. Sentía como si pensaran que darme a luz era más importante que criarnos. Esta vez, fui yo quien colgó primero. Al darme la vuelta, vi a Ascher. Había plantado un campo de girasoles y había recogido un ramo para mostrármelo, sonriendo mientras decía que me recordaban a mí. Los girasoles eran grandes y brillantes, cada pétalo y hoja reflejando su esfuerzo y cuidado. Forcé una sonrisa y dije, son hermosos. Notó que mi estado de ánimo había cambiado. ¿Qué pasa? ¿Puedes abrazarme? Sin decir nada, me rodeó con sus brazos. La ausencia de una familia en mi infancia me hizo desear construir una nueva, para amar y ser amada. La seguridad que nunca sentí con Isen, Ascher me la dio. Miré hacia arriba, me puse de puntillas y lo besé primero. El cuerpo de Ascher se tensó, pero rápidamente tomó la iniciativa, y antes de mucho, perdimos el control. En nuestro segundo año juntos, Ascher y yo nos casamos. Un año después, nació nuestro hijo. Nuestro hijo era travieso, siempre corriendo tras su padre. Cuando llegó el momento de que fuera a la escuela, lo discutimos y decidimos que sería mejor que fuera a la escuela en Jiangsu. Los giros del destino me trajeron de vuelta a Jiangsu, un lugar al que nunca imaginé regresar. Más tarde, me di cuenta, si él podía acompañarme al campo para construir nuestro hogar,
entonces naturalmente yo podía ir a Jiangsu por él. Un día, él se fue temprano para manejar algunos problemas en su empresa filial. Habíamos acordado encontrarnos para cenar en un restaurante. Apenas nos sentamos cuando nuestro hijo, con su habitual travesura, derrapó un bol. Le dije que lo recogiera él mismo, pero alguien dio un paso adelante para ayudar. Cuando vi quién era, mi rostro cambió. Era Isen. Estaba acompañado de un grupo de hombres con trajes, probablemente allí por negocios. Instintivamente, agarré la mano de Ascher, queriendo irme, pero Isen se interpuso frente a mí. ¿Chloe? Estuvo observando a mi hijo un momento, aparentemente sorprendido. Ascher lo había cuidado tan bien. Con solo 4 años, mi hijo ya estaba un poco robusto, más alto y fuerte que la mayoría de los niños. Ya no podía cargarlo. ¿Por qué no me dijiste que estabas embarazada cuando te divorciaste? Preguntó, su mirada fija en mi hijo como si buscara algún tipo de pista en su rostro. Estaba atónita. ¿Cómo sabía sobre mi embarazo? ¿Podría pensar que este niño era suyo? ¡Qué broma! ¿Realmente podría ser tan narcisista como para pensar que después del divorcio, yo jugaría el papel de santa y tendría a su hijo? Al ver a un hombre extraño, mi hijo hizo una mueca, mirándome con la pregunta, ¿dónde está papá? Esperaba que llamara a Ascher. Isen parecía malinterpretarlo, mirando a mi hijo con codicia. La vista de su confianza inflada me recordó a hace 7 años, cuando yo yacía sola en la fría mesa de operaciones. El dolor físico, grabado profundamente en mi corazón, comenzó a resurgir lentamente. Al verlo de nuevo, me sentí más tranquila de lo que esperaba. Ya no necesitaba correr más. Sonriendo, tiré suavemente de mi hijo para que se sentara. Mi hijo miró a Isen con sus grandes ojos llorosos, su curiosidad evidente. Isen extendió la mano como si fuera a acariciar su cabeza. Pero mi hijo de repente saltó, agitando sus pequeños brazos y gritó alegremente, «Papá. Mamá y yo estamos aquí». Isen se dio la vuelta, su expresión se congeló. En ese momento, Ascher notó que Isen estaba de pie en la mesa. Se congeló brevemente, luego caminó hacia él con pasos decididos. En tono medio broma, le dije, «Cariño, alguien está tratando de robar a tu hijo». Isen, incrédulo, dijo, «¿Eres tú?» «¿Cómo? ¿Cómo es posible?» Mi hijo saltó a los brazos de Ascher, llamándolo «papá», con su dulce e infantil voz, y también se refirió a él como «extraño tío». Ascher abrazó a mi hijo e hizo las presentaciones, «Esta es mi esposa, Chloe. Este es nuestro hijo, Toby. Tiene 4 años». Cuando Isen escuchó que Toby tenía 4 años, la expresión esperanzada en su rostro se rompió. Me miró a mí, choqueado, y yo sonreí, sintiendo una extraña sensación de alegría, mezclada con un poco de satisfacción. Nos sentamos tranquilos a comer. Ascher probablemente era un cliente habitual allí, ya que el camarero ya había preparado un menú fijo para nosotros. Isen también fue llamado por su asistente. Después de la comida, pagué la cuenta, ya que Ascher me había confiado la gestión de nuestras finanzas en casa. Al darme la vuelta, vi inesperadamente una cara familiar, Estella. Estella era amiga de la infancia de Isen, el tipo de relación que podría describirse como enemigos amigos. Ella estudió en China durante 1 año, luego se fue al extranjero como estudiante de intercambio en su 2.º año. Parecía que le había ido bien en el extranjero y no tenía planes de regresar. Para mi sorpresa, regresó hace 7 años, y ahora, con su hija a cuestas, que se veía igual que Isen. Mucho quedaba sin decirse entre nosotras. Estella se detuvo, claramente no esperaba verme. «Chloe, ¿has vuelto a Jiangsu?» Respondí, «No está bien que haya regresado». Su sonrisa fue incómoda, especialmente cuando notó el anillo en mi dedo anular izquierdo y escuchó a Toby llamarme mamá. «Felicitaciones por volver a casarte», dijo. Sonreí indiferente, «Gracias, y felicitaciones a ti por tu exitosa ascensión». El rostro de Estella cambió instantáneamente, justo cuando su hija gritó, «Mamá, me estás lastimando».
Si no fuera por la hija de Estella presente, podría haber sido más directa. Cuando otros hacen mi vida difícil, no tengo reparos en devolver el favor. Asher parecía estar reprimiendo una risa, levantando a nuestro hijo con un brazo y sosteniéndome de la mano con el otro mientras salíamos del restaurante. Sentí la intensa mirada detrás de nosotros, pero elegí no mirar atrás. Con nuestro hijo inscrito en la escuela, tuvimos que dividir nuestro tiempo entre Jiangsu y el pueblo. Mi tía vino de visita, pero no pudo acostumbrarse al lugar, así que regresó al campo. Nos aseguramos de recordarle al jefe del pueblo que cuidara bien de ella, y también instalamos cámaras de vigilancia para poder controlarla en cualquier momento. Ya que estábamos en Jiangsu, decidí promover el proyecto de cultivo de Artemisa aquí. La empresa de Asher estaba más establecida, así que se convirtió en mi socio más confiable, pasando más tiempo con el niño que yo. Mientras estábamos en Jiangsu, mis suegros nos enviaron muchas piezas caras de mobiliario. Originalmente querían hacer una fiesta de bienvenida para nosotros. Asher, conociendo mi personalidad, lo rechazó. Mi suegra era más entrañable de lo que esperaba. A menudo se quejaba conmigo de que la bondad de Asher era superficial. Como era tan inteligente, no podía enseñarle nada. Siempre sospechaba que era un poco excéntrico. Hubo un tiempo en que se fascinó con el budismo y el taoísmo, y temía que pudiera irse a ser monje. Mi suerte, dijo mi suegra, tomándome de la mano, es que se casó contigo y tuvo hijos. Al menos ahora tiene algo de toque humano. Estoy agradecida por tu presencia. No pude evitar reírme. La vida siguió pacíficamente, y nunca imaginé que el hombre de mi pasado vendría a buscarme. Un día, después de recoger a Toby de la escuela, vi a Isen y Asher hablando en el jardín. El rostro de Isen estaba oscuro, lleno de ira, como si pudiera lanzar un puñetazo a mi esposo en cualquier momento. Cuando Asher me vio, su expresión se endureció por un momento, luego forzó una sonrisa. Siempre había considerado a Asher como alguien emocionalmente estable, alguien que no perdería los estribos, incluso si el cielo se caía. Pero hoy, parecía un poco ansioso. Sería posible que hubiera malinterpretado las cosas, pensando que aún tenía sentimientos por Isen. Toby, al ver al hombre desconocido, corrió inmediatamente a ponerse delante de Asher, como si Isen fuera el enemigo, listo para proteger a su papá. Asher se divirtió, levantando a Toby en sus brazos. Antes de que Asher pudiera hablar, Isen le ganó, diciendo, «Chloe, necesito hablar contigo». Miré a Asher. Él dijo, «Ustedes dos hablen. Yo los dejo». Finalmente, le dio la iniciativa a mí. Detecté un toque de inseguridad en la voz de mi esposo, algo raro. Era toda una escena. Toby me miró con reticencia, luego gritó en voz alta, «Mamá, apúrate. Toby tiene hambre». Aunque Toby aún era pequeño, sus instintos eran agudos, y parecía sentir que Isen y yo teníamos historia. Le acaricié la cabecita y sonreí, «Está bien». Había pasado un mes desde que lo había visto. Isen ya no se veía tan pulido como antes. Sus ojos estaban rodeados de ojeras, y despedía una aura de melancolía. Me sorprendió. Este llamado, sabio, parecía estar mostrando un lado de sí mismo completamente derrotado. Me miraba como si quisiera hablar, pero no podía encontrar las palabras. Parecía que estaba organizando sus pensamientos, esperando que le preguntara qué había pasado entre él y mi esposo. Me agaché, mirando los girasoles en el jardín, y sonriendo, le pregunté, «En realidad, he querido preguntarte algo». La mirada vacía de Isen brilló con un atisbo de interés. «Adelante», dijo. Vi a Toby tumbado en la ventana del suelo al techo, y en la cocina abierta, la silueta de Asher se movía de fondo. «¿El sabor del primer amor cambia alguna vez?», pregunté. Isen se congeló en su lugar, su rostro hermoso se puso pálido, luego se sonrojó, mientras sus labios temblaban. «No. Yo. Quería discutir, pero cuando vio la mirada burlona en mis ojos, su rostro se volvió pálido. Sonreí y dije, «¿Por qué tomártelo tan en serio? Estella puede ayudarte con tu carrera, puede agacharse cuando sea necesario, y no le importó que estuvieras casado antes».
Ella estaba dispuesta a estar contigo, lo que demuestra que realmente te ama, dispuesta a hacer tanto por destruir el matrimonio que una vez tuvimos. No. Isen levantó repentinamente la voz. Lo siento, no sabía que estabas embarazada. ¿Cómo puedes tratar con él sin pedirme permiso? Ese es nuestro hijo. Tengo el derecho de saberlo. No pude evitar reír. ¿Alguna vez pensaste que yo debería haber tenido el derecho de saber antes de que me engañaras? Se quedó paralizado. Continué, el amor es algo pequeño. Si puedo soportarlo, puedo dejarlo ir. ¿Cómo podría dejar que un hijo no nacido controle el resto de mi vida? Isen me miró con sorpresa, probablemente nunca esperaba que yo, siempre la más amable, hablara así. Probablemente pensaba que yo estaba perdidamente enamorada de él, que yo, como mujer, era una santa natural. Oí a Toby llamarme y me giré para irme, pero luego lo escuché decir, Chloe, me arrepiento de nuestro divorcio. He estado esperando que vuelvas, pero ni siquiera dijiste una palabra para hacerme quedarme. Lárgate, psicópata. No pude evitar maldecir, sin voltear al entrar a la casa. Una vez dentro, Toby me agarró de la pierna. Mamá, apúrate y ayuda a papá. Hoy está distraído, y quiero comer mucho arroz. Creo que deberías perder algo de peso. De lo contrario, dejarás de ser guapo si engordas demasiado. Toby. Tomé su pequeña mano y caminé hacia la cocina, notando que Isen estaba de pie inmóvil en el jardín. Me miraba, pero parecía que también miraba a Ascher. Realmente no podía entender la lógica de Isen. Que le dio la confianza de pensar que después de 7 años, regresar a mí y decir que se arrepentía haría que lo perdonara. La última vez, destruyó la familia que tanto me costó construir. Y ahora, aquí estaba de nuevo. ¡Qué tonto tan maldito! No esperaba que Isen siguiera apareciendo frente a mí. Durante las conversaciones de negocios, en las comidas, e incluso cuando quería colaborar conmigo, diciendo que podía ayudar a expandir mi negocio. Solo podía ignorarlo, diciéndole que fuera a ver a un médico. El comportamiento de Isen hizo que Asher se sintiera incómodo. A pesar de mis intentos de consolarlo durante este tiempo, Asher comenzó a abrazarme fuertemente por la noche, como para confirmar mi presencia. Insistía en que le dijera que lo amaba. Un día, recibí una llamada de Isen. Estaba a punto de colgar, pero entonces lo escuché llamarme por el nombre de mi esposo. He investigado lo que sucedió hace 7 años. Usaste tu posición para asignar deliberadamente a Estella para mí, tu objetivo era destruir mi matrimonio, ¿verdad? Me congelé ligeramente al escuchar eso. Isen apretó los dientes. ¿Tu objetivo siempre fue Chloe? ¿Por qué haces todo esto y no lo admites? Hubo un largo silencio. Pensé que Asher desestimaría la respuesta, pero en cambio, lo escuché reír ligeramente y preguntar, ¿y qué? Su voz profunda, como una red invisible, se extendió lentamente, envolviendo el espacio. ¿Te casaste con ella? ¿La apreciaste? Si no la apreciaste, ¿por qué no puedo pelear por ella? La he querido desde la universidad, pero como ella te quería a ti, la dejé ir. Ahora, al pensarlo, fue lo más estúpido que hice. Cuando la conocí, me atrajo, cuando la vi de nuevo, me gustó, después de casarnos, la amé aún más. ¿Y qué hiciste tú por ella? En apariencia, pareces puro y desinteresado, pero en el fondo eres indeciso, emocionalmente confundido, y la has desgastado, ridiculizándola públicamente. Siempre la comparaste con Estella. ¿Por qué Estella podía sacudirte tan fácilmente? Ahora, ¿por qué te arrepientes? Es solo tu espíritu competitivo actuando, sin saber lo que realmente quieres. Sigues a los demás ciegamente, no la mereces. Y la oportunidad que dejaste pasar, yo simplemente la tomé. Isen, furioso, gritó, estás hablando en palabras inteligentes. Chloe no puede soportar la arena en sus ojos. Si ella supiera que estás con ella, calculando cada paso, ¿crees que no te guardaría rencor? Ascher permaneció en silencio, sin responder. Casi podía ver la sonrisa de autosuficiencia en los ojos de Isen,
así que colgué el teléfono sin dudarlo. Al día siguiente, organicé una reunión con Isen en un café. Cuando me vio, se emocionó, su expresión era la de alguien esperando que me divorciara y volviera a él. Después de todos estos años, admiraba su extraña confianza, como si estuviera seguro de que lo amaría para siempre, seguro de que correré hacia él cuando me llame. Isen no pudo esperar para hablar. «¿Oíste lo que dije ayer? Tu esposo tiene motivos ocultos, siempre conspirando contra nosotros». Lo de Estella fue parte de su plan. Dejé mi café y lo interrumpí. Isen, en ese entonces, era demasiado joven, y pensé que casarme contigo traería felicidad. Pero después, me di cuenta de que después de 3 años de matrimonio, no éramos felices en absoluto. Me mirabas con desprecio, y tu familia también lo hacía, todos pensaban que estaba intentando ascender socialmente casándome contigo. Solo cuando nos divorciamos, realmente lo vi. Nuestras emociones ya estaban desequilibradas. Ahora, estoy casada nuevamente. Ascher me trata muy bien, y también su familia. Sus habilidades de ejecución son un don natural. Su amor viene con cálculos, pero si me beneficia, ¿por qué me importaría? Soy una persona bastante aburrida, pero él me encuentra llena de vida. Estando con él, conseguí el matrimonio que realmente quería, contenta con la simplicidad, contenta con lo ordinario, una vida larga y estable. Hice una pausa por un momento y luego continué. Ahora ambos tenemos nuestras propias familias. Ya que fuimos casados, te aconsejo que trates bien a tu esposa. No cometas los mismos errores otra vez, Isen me miró incrédulo. Sabes la verdad y aún piensas así. Él es tan siniestro. Él conspiró contra mí, conspiró contra ti. Lo perdonas, pero no me das una oportunidad a mí. Le pregunté, riendo suavemente. Isen se quedó atónito. Primero traicionaste el matrimonio, y ahora, después de todos estos años, todavía te niegas a asumir responsabilidades y sigues culpando a los demás. 7 años, y no has cambiado ni un poco. Isen negó con la cabeza. No, no es cierto. Es la causa y el efecto al revés. Si no fuera por sus maquinaciones, Estella no me habría engañado y seducido a propósito. No, incluso sin Estella, habría otra Estella. Al igual que hace 7 años, me hiciste lo mismo, y ahora, le toca a Estella. Me levanté y vi el coche de Ascher detenerse en la puerta. En el asiento trasero, Toby estaba sentado en su asiento de seguridad, agitándome la mano. Miré hacia abajo y le dije suavemente, como dijiste, no estamos destinados a estar juntos. Nuestro destino ha terminado. Partamos de manera amistosa. Devolví sus palabras, agarré mi bolso y subí al coche. Ascher se inclinó y dijo en serio, ¿puedes oler eso? Un fuerte olor a vinagre. Consuélame un poco. Besé su mejilla y susurré en su oído, cariño, quiero dormir contigo, y vamos a ser una hermana para Toby. Los ojos de Ascher brillaron, entrelazamos nuestros dedos, sosteniéndonos tan fuerte que nunca quise soltarlo. Al igual que en la canción, Happy Breakup, solo al despedirse del equivocado, puedes encontrar al correcto. Dejar el amor antiguo se siente como viajar en un tren lento. Una vez que ves las cosas claramente, tu corazón se ilumina. Nadie puede quitarte tu felicidad. Por el resto de mi vida, solo quiero felicidad. Extra, perspectiva de Isen. Anoche, bebí demasiado nuevamente, y en la niebla de la embriaguez, seguía reviviendo el día en que Chloe y yo tuvimos nuestra boda. Chloe, vestida con su vestido de novia, estaba tan feliz, arrojándose a mis brazos y diciendo, sí, acepto. En ese momento, mi corazón se sintió como si ardiera con un calor febril. Siempre supe cuánto me quería, su vida había sido difícil, pero ella era tan romántica. Antes y después de nuestra boda, me daba un valor emocional interminable. Un simple cumplido mío, y ella sonreía de felicidad. Su sentido del humor era simple, quizás porque su infancia no fue feliz, y deseaba casarse temprano. Soñaba con tener una familia cálida, una que curara las heridas de su pasado. Ella me había descrito nuestra futura casa una y otra vez.
Pensé, construir una vida junto a ella sería maravilloso. Así que me casé con ella. En cuanto a la carrera, ella realmente no podía ayudarme, pero tampoco me causaba problemas. Pero, como siempre, las personas son codiciosas. Cuando estás rodeado de felicidad, a menudo lo das por sentado, sintiendo que falta algo, como si la vida careciera de emoción. Hasta que Estella reapareció en mi vida. Parecía que había desarrollado sentimientos por mí, casi lamentando haberme rechazado antes. Encontramos puntos en común en nuestro trabajo, y después de pasar más tiempo juntos, algunas cosas naturalmente sucedieron. En ese momento, no sentí ningún problema. Incluso si cometí un error, no pensaba que Chloe haría algo contra mí. Siempre creí que yo era la mejor opción para Chloe, y que ella nunca encontraría a un mejor hombre que yo. Su familia era vulgar y codiciosa, fácil de controlar. Mi plan era que, incluso después de nuestro divorcio, aún podía manipular la vida de Chloe. Sí, ella podría ser mi amante. Me gustaba ella, y debía estar agradecida por eso. Me amaba tanto, ¿cómo podría dejarme? Ella estaría de acuerdo con eso. Pero luego, me di cuenta de que la verdadera pesadilla no era Estella, sino Ascher. Su aparición me despertó de golpe. ¿Por qué había intentado acercarme a Chloe? Hace años, Ascher rechazó la confesión de Estella, y ella eligió estudiar en el extranjero. Él lastimó a la mujer que amaba, y yo había tomado deliberadamente a la chica que le gustaba. Por eso, me sentí orgulloso, pensando que había ganado. Pero la verdad era que ni siquiera me había notado. Ascher y yo vivíamos en la misma área. Siempre era el centro de atención, académicamente mucho más adelantado que los demás, saltando de curso, sobresaliendo en todo. Debido a esto, su éxito se convirtió en el ejemplo que mis padres me animaban a seguir. No soportaba verlo. Siempre sentí que era demasiado delicado. ¿Por qué prefería leer libros en lugar de sudar haciendo deportes? Hasta que un día, estaba jugando al tenis con unos amigos, y lo vi. Yo era bueno en tenis, y tal vez por celos, quería jugar contra él. En el fondo, quería bajarlo de su pedestal. Estaba seguro de mis habilidades. Parecía leer mis pensamientos y aún sonrió, aceptando jugar. En cuanto comenzó el partido, tan pronto como golpeé su devolución, supe que iba a perder. Y perdí. Incluso me felicitó, diciendo que jugué bien con gran estilo. Me reí torpemente, aunque estaba furioso por dentro. Era tan bueno como él. ¿Por qué siempre estaba por delante? Nadie se interesa por el segundo lugar. Más tarde, rechazó a Estella en la escuela, y ella se molestó tanto que decidió estudiar en el extranjero. Siempre me pregunté qué tipo de mujer le gustaba. Una vez sospeché que este genio tan egocéntrico no podría gustar de nadie. Debía estar profundamente enamorado de sí mismo. Luego, un día, después de una competencia, colapsó y fue llevado al hospital. Corrí a verlo en su estado angustiado, pero lo encontré, medio consciente, sosteniendo la mano de una chica. Esa fue la primera vez que vi a un Ascher vulnerable, y Chloe, como una sierva indefensa. Debido a Ascher, me interesé por Chloe. Al principio, Chloe no era llamativa, pero cuanto más la miraba, más cómoda se volvía su apariencia. Especialmente cuando sonreía, tan clara, tan pura, su alegría contagiante era poderosa. Así que hice un plan para acercarme a ella, para organizar encuentros accidentales, para tutorizarla en sus estudios. Podía sentir cómo crecía su afecto por mí. Comenzó a perseguirme. Especialmente cuando vi los ojos decepcionados de Ascher, sentí una satisfacción abrumadora. Ascher pronto desapareció de nuestro círculo, yéndose al sur para trabajar en investigación de IA. Fue entonces cuando me di cuenta de lo inmaduro que había sido. Ascher era así, su estudio, su vida, su trabajo seguían un ritmo único, y nunca dejaría que el amor o los pequeños sentimientos se interpusieran en su camino. Extrañamente, después de comenzar a pasar tiempo con Chloe, dejé de preocuparme por Ascher. Cada vez que veía su sonrisa, mi ánimo se elevaba. Ella anhelaba un futuro en el que yo fuera parte de su vida.
Después de graduarnos, naturalmente nos casamos, convirtiéndonos en la primera pareja en casarse después de terminar la escuela. Al principio, quería darle un sentido de seguridad. Pero luego, ¿por qué no pude hacer eso? Tal vez finalmente fui influenciado por mis padres, que no aprobaban que ella no pudiera ayudarme en mi carrera. Tal vez di por sentada su inquebrantable amor, lo que me hizo sentir invencible. Tal vez fui demasiado confiado, creyendo que podía controlar toda su vida. Así que, cuando vio a través de mi naturaleza despreciable, se apartó sin dudarlo. Ni siquiera me habló del embarazo, solo lo manejó en silencio. Fue solo después que me di cuenta de que ella, aunque suave por fuera, era más feroz que cualquiera. Después de que sus padres biológicos la abandonaron, ella pudo abandonarlos con la misma facilidad, igual que lo hizo conmigo. Era diferente de las chicas de la ciudad, emanaba una vitalidad salvaje y libre en lo profundo de su ser. Entre nosotros, parecía que yo tenía el control, pero en realidad, la que realmente tenía poder en nuestra relación era ella. Si amaba, lo cuidaba con esmero. Si no lo hacía, simplemente se iba, de manera decidida, sin mirar atrás. Como ella dijo, el amor es algo pequeño, y no la derrotaría. Fue esta vitalidad cruda y desbordante lo que la hizo temerosa al empezar de nuevo, sobresaliendo tanto en su carrera como en su familia, su vida llena de vigor. Y por eso, atrajo profundamente a Ascher. Stella y Gigi siempre habían estado secretamente enamoradas de Ascher. Cuando se enteraron de que él se había casado en silencio con Chloe, le fue difícil no sentir celos amargas. Una vez, se toparon con Chloe en un centro comercial, y les dio la oportunidad perfecta para atacar. Se burlaron abiertamente y a escondidas de Chloe por ser una novia de segunda vez, acusándola de ser la amante que había alterado mi vida, perturbando la paz de mi familia. Chloe permaneció calmada, grabando sus palabras con su teléfono, y dijo, por favor, asuman la responsabilidad de lo que acaban de decir. Los demandaré por difamación. Sin dudarlo, inmediatamente llamó a la policía y comenzó el proceso legal, negándose a llegar a un acuerdo. Los rostros de Stella y Gigi se pusieron de un color profundo de vergüenza. Su hijo también fue a quejarse con Ascher, diciendo que alguien estaba molestando a su mamá. Ascher apoyó completamente cada decisión que Chloe tomaba, y hasta echó más leña al fuego. Nadie se atrevió a molestar a Chloe nuevamente. Para el mundo exterior, él siempre favorecía y protegía a su esposa e hijo. No era como yo, que nunca la apoyé en casa. Ella tragaba todas sus quejas en silencio. De repente recordé algo que Ascher me dijo una vez. No me perdiste a mí. Te perdiste a ti mismo. Y fue entonces cuando Stella apareció, y la versión arrogante de mí cometió un gran error. Así fue como perdí a la pequeña que una vez soñó con pasar su vida conmigo, la que amaba reír. Así que me obsesioné casi, aferrándome codiciosamente a los recuerdos de la felicidad que compartimos. Al final, no fui más que un paisaje pasajero en su viaje hacia alguien mejor. Al mirar el resto de mi vida, todo lo que siento es dolor y arrepentimiento. El fin.